Bienvenidos a Un Minuto en la Historia, o La Historia en un Minuto, y para todos los que van entrando, pues ahí les va. Vamos a hablar del Vaticano, el país más pequeño del mundo. ¿Y por qué es país? Bueno, porque tiene su propia moneda, porque tiene su propio financiamiento y por supuesto porque tiene sus propias leyes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Cuántos códices al Antiguo México existen en el Vaticano? El códices del Antiguo México existe, dice Israel, en el Vaticano. Ahorita vamos a ver cuántos. El libro Crímenes y Mentiras en el Vaticano es buenísimo también, te lo recomiendo. Ay, ya lo había oído ese, querido, sí. ¿Quieren tú fuera de tu minuto? ¿Querían que tu live fuera de un minuto? Yo creo que sí. Y el más poderoso, sí, yo creo que sí. Ahí les va. Ahí les va, agárrense de esto. Vamos con el primer papa y después vamos con el Borgia, que también el papa Borgia, de los Borgia, fue, yo creo que el más... el más complicado. Y aparte, aquí como dice Crico, algunos fueron el más poderoso, pero hay uno que fue el más complicado y ahorita nos vamos con ese, el Papa Borgia, que ahorita les digo cómo se llama, que también fue un caso, aquí está, Alejandro VI fue el Papa Borgia. A ese le decían justamente que era como que venía de Lucifer, justamente. Está muy buena esta historia, ahorita se las cuento, independientemente de la papisa Juana, porque debo decirles que en el Vaticano no hay nacimientos, nadie puede nacer en el Vaticano, a pesar que fue sanguinario, Cricu, exacto, a pesar de que es un país, nadie puede nacer en el Vaticano, no hay hospitales de maternidad en el Vaticano. Sin embargo, tenemos un caso de la papisa Juana. La papisa Juana, bueno, fue Johannes, como se le llamó, este papa fue mujer, pero sin embargo ocultó siempre el que haya sido mujer. Dicen que esto fue una leyenda, aunque yo tengo mis dudas y les voy a decir por qué. Si fue una leyenda, en realidad la papisa Juana, como en algún momento se le llamó, o el papa Johannes, si fue una leyenda, ¿por qué existe entonces la silla para verificar que traigas manzanas? Por ejemplo, ¿no? Es una silla, ahorita no la puse, pero es una silla que tiene, hola Verduzco, que tiene un hoyito y que tenían que sentar ahí al papa para que entonces viniera el camarlengo o alguien justamente de la aprobación del Vaticano y pudiera meter la mano y entonces decía, habemos pendentes. o sea, cuelgan dos y cuelgan bien, ¿no? Hola Anita hermosa, bienvenidos queridos. La silla gestatoria. Exacto, mi José Benjamín hermoso. Muchas gracias. Así se llama, la silla gestatoria. Y esta silla, el camarlengo es justamente el secretario del Papa. Es el que de alguna manera sabe perfectamente todas sus citas, le lleva toda la agenda y es un hombre muy culto. Tiene más o menos que saber más de 7 idiomas. El día de Liz que pones el machismo desde tiempos inmemoriales. Sí, exacto, tendría que tener la mano tibia, si no, uy, que... Está buena, Lucifer. Para que haya testigos pequeños, para ver que haya testículos pequeños, exactamente. Mucho más preparado que el papá. Sí, Omar, exacto. Gracias por la explicación del camarlengo. Es más, aquí como dice Omar, tiene toda la razón, es mucho más preparado que el Papa. Debe de ver mínimo 7 idiomas, debe de conocer perfectamente la teología, la historia, la teología, la geografía. Debe de estar totalmente documentado de muchísimas cosas. Por eso el camarlengo es tan importante. El camarlengo a veces toma algunas decisiones, pero siempre la última decisión la va a tomar el Papa. El camarlengo es como un esclavo moderno, pues más o menos, Big Daddy. Más o menos. Pero en realidad son muy cultos. ¿Y qué pasó con la criatura que tuvo ahorita? ¿Cuál crees que es el decreto del Vaticano que te volaría la cabeza? Pues yo creo, híjole, ahorita voy con esa es muy buena pregunta. Pero ¿qué pasó con la bebé? Dicen que la papisa Juana, más allá del que dicen que es un mito,
Yo considero que no, por lo que les acabo de decir de la silla. El autor intelectual es el Papa y las ejecuta, exacto. Como dice mi querido, ahorita les digo, José Benjamín, todo eso a raíz de la papisa, exacto. Como dice mi querido, ay, que ahorita lo estoy buscando, bueno, la silla, dime otra vez cómo se llamaba la silla, porfa. La silla en donde existió esto fue por la papisa, una mujer que quiso estudiar. Entendamos que a principios del siglo IX, más o menos, bueno, en realidad yo creo que del 1 al 10, no podían, o más adelante, no podían las mujeres estudiar. O sea, gestora, muchas gracias, la silla gestatoria. La silla gestatoria, me lo voy a aprender, me lo voy a poner, lo prometo. La silla gestatoria. Esta silla gestatoria era para verificar que tuvieran testículos, pero entendamos que las mujeres no podían estudiar. Lo mismo le pasó a Sor Juana Inés de la Cruz. Ella, la única manera en que podía leer y podía introducirse a los libros era unirse al clero. Bueno, aquí pues fue algo, pero estamos hablando del siglo IX, queridos. En el siglo IX, el contenido de la Biblioteca del Vaticano habla sobre el contenido. Ahorita justamente estaba hablando de eso. La silla gestatoria nace después de esto, de que esta mujer, Johannes, quiere empezar a estudiar. Entonces le dijeron muchísima gente, eso no lo vas a poder lograr, tú no vas a poder entrar a una escuela y tampoco vas a poder ser universitaria, mi reina, porque eres mujer. Tú te debes dedicar a hacer lo tuyo, no a hacer pastelitos y a hacer de comer y a cuidar a las gallinas y a cuidar a tus hijos, porque eso es para lo que naciste. Y, ay, tú viste una película, dice él, la falta la L de gestatoria, órale. Y entonces cuando esta mujer dice, pues no, se va a poder y lo voy a tener que hacer. Y es cierto que el Vaticano prohibió la serie de Borgias en Netflix. Puede ser porque justamente Rodrigo Borgia, un papa sin escrúpulos, fue el que desató muchas cosas en el Vaticano. Pero ahorita estamos con la papisa. Entonces la papisa, Johannes, dijo, yo voy a estudiar y yo me voy a entregar a Dios. Y si es la única manera en que yo me tengo que fajar para que no se me vean las boobies y tengo que actuar como hombre, así lo haré. Ella se rapa, se corta el cabello, se rapa literal como franciscano y se dedica a estudiar con los franciscanos. Cuando ella toma esta decisión, resulta ser una extraordinaria erudita en las letras. Se lo empieza a aprender todo, tal cual, así de arriba para abajo, de abajo para arriba, plum, 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 y dicen, oye, pues salió muy bueno este muchachito, ¿no? Era hombre, recordemos. Entonces salió muy bueno este muchachito, vamos a mandarlo a la otra escuela mucho más elevada. Teología, historia, geografía, todo lo que tienen que estudiar, idiomas, aproximadamente 7, la mandan al Vaticano. La becan al Vaticano y esta mujer empieza a crecer junto como si fuera un camarlengo y llega a ser papa. Obviamente la nombran papa cuando ella estaba decidida, Johannes estaba decidida, por eso es la papisa Juana, pero en realidad era Juan, me parece que era Juan VIII, lo hizo el clero cuando lo descubrieron. Híjole, ahorita te voy a decir, Abelino, y vas a llorar. La palabra testigo hecho proviene de la persona que tocaba verificar el nuevo papa era o no. Exacto, Ángel del Campo. ¡Ay, Ángel del Campo salvaje! Un beso, amigo. Sí, era Juan, ¿verdad, querido José? Benjamín, pero era José, pero no recuerdo si era Juan I, Juan VIII, era un Juan algo. Cuando esta mujer tiene relaciones con su asistente, pues nunca se imagina, ¿no?, que se iba a embarazar. Se embaraza.
No, el Papa Pío, no, ahorita te digo quién es el Papa Pío. Ya sé con cuál vas, es el Papa Pío XII, pero eso fue el de Hitler. Ahorita voy con ese, es que son un chorro. Apenas vamos en el siglo IX, Para que no se adelante, por favor. Ajá. Bueno, cuando la papisa se embaraza, le empieza a crecer el vientre. Ella se faja. Entendamos que el vestuario es bastante holgado. Entonces es muy difícil que se dieran cuenta que estaba embarazada. Hola Tevitos, bienvenido. Me encantan tus videos, gracias por traer conocimiento a las redes sociales. Gracias a ti, querida. Y cuando pasó el tiempo, ella sin creerlo, entendamos que antes el Papa se daba la vuelta, iba la vuelta para el pueblo, ¿no? Iba a dar la vuelta al pueblo en su caballo. Es así como se hacía todos los domingos, se hacía este recorrido hasta llegar al Vaticano. Era como el Papa saludaba al pueblo, saludaba a Roma. En una de estas calles, que de hecho en la actualidad tiene su nombre y esta calle se ella Papisa, la calle de la papisa. Esta se le puso porque justo ahí ella cambió muchas cosas para mejorar Roma. Ella cambió mucho. Sí, gracias, soy mujer. Ah, ok, Tevitos, gracias a ti. Empezaron los dolores de parto. Empezaron en plena plaza con miles de personas los dolores de parto. Empieza a sangrar. Ella se cae. Hola, Alguita hermosa. Ella se cae del caballo. Se cae y da a luz en la plaza. Todos así. ¿Cómo es posible? Imagínense, todos vueltos locos. Gracias, es Metravesura. Hola, es Metravesura. Todos vueltos locos viendo esto. Y por supuesto, no falta alguien que grita. Ella es Lucifer, el mismísimo demonio. Agárrense. Empieza a apedrearla. A él, a ella, en este caso al Papa y a su bebé. Empiezan a hacer una rueda inmensa en donde los empezaron a apedrear a tal modo que los asesinaron. Ahorita te digo, Ernestito, porque trabajó para Hitler, pero ahorita te digo por qué. Muriendo la mamá y el bebé a pedradas, diciendo que era herejía, que era el Papa de Lucifer, que era un ser descomunal. ¡Ay, qué hermoso oso, Dorin! Muchas gracias, mi Dorin. Muchas gracias por esos hermosos regalos. De verdad, muchas gracias. Gracias de todo amor y corazón. Eres un bombón, mi querida. Gracias por ese oso hermoso. Y entonces, cuando sucede esto, el Vaticano calla. El Vaticano... Gracias, mi Rechi Arrangel hermosa. Gracias, mi Dorin. Ay, mira, qué hermoso. Gracias, Dorin hermosa. Y el Vaticano calla. El Vaticano cierra sus puertas. Hace como 10 minutos, porque me bajaron el live y lo volví a subir. Cuando la apedrean. ¡Uy! Gracias, mi Dorina hermosa. Pues resulta ser que no había justificación absoluta para decir si estaban de acuerdo o no. Gracias, bella Zen hermosa. Muchas gracias. ¿Y qué sucedió entonces? Que lo voy a decir así, el Vaticano quiso empezar a callar. ¡Un diamanzazo de la Dori! Gracias, amiga. Y empezaron a callar a todos. Hola, Ariel querido. Nadie vio nada, nadie dijo nada. Se trató de borrar de todos los documentos, por eso justamente dicen que es una leyenda. Pero les voy a decir algo. En Roma hay un callejón que se llama La Papisa. Ahí, en ese callejón, dicen todos, tú vas a Roma y todos justamente
Todos los guías de turistas te cuentan esta historia. Aquí se llama el padre del bebé. El padre del bebé era el asistente de la papisa. Y el padre de... ¡Oh! ¡Qué buenos están esos lentes, Darren! ¡Gracias! El padre del bebé justamente se desapareció. O lo desaparecieron. Nunca se vio la muerte de él, pero la de ella sí, porque fue en plena plaza. Fue algo que lo quisieron callar. Sin embargo, no lo pudieron callar tanto porque después surgió la silla. Y esta silla fue lo que evidenció en que alguna vez en la vida del Vaticano hubo una mujer papa. Si no hubiera, por mi ausencia te lo mereces. Gracias, Dorin hermosa, eres un amor, te agradezco mucho tus hermosos regalos, querida. Entonces, esa fue la razón por lo que todo salió a flote. Sin embargo, el Vaticano lo ha negado rotundamente siempre, desde el siglo IX. Entonces, queremos pensar que aunque lo quisieron todo callar, hubo un testigo o un testimonio que fue la silla, que no contaban con ese pequeño detalle, ¿no? Si no hubiera existido un caso como una mujer papa, entonces, ¿por qué existe una silla para catar manzanas? ¿No? O sea, así de fácil. Había un estatus y Martín Lutero lo evidenció e inició la separación de la iglesia. Ah, cuando se separa la iglesia de las leyes, claro. Bueno, ahora vamos con el Papa Borgia. Había una estatua de Martín Lutero. Ah, sí, la de Martín Lutero. No. Manzanas, por no decir otra cosa, ¿verdad? Rodrigo Borgia, de los que estaban preguntando. Aquí decían que si Rodrigo Borgia fue uno de los más crueles papas. Pues sí, le llamaron el papa sin escrúpulos. Rodrigo Borgia, un papa sin escrúpulos. Rodrigo Borgia se ocupó el solio pontificio como Alejandro VI y seguramente lo van a ubicar perfecto como Alejandro VI porque así es como él aparece justamente. Es uno de los papas más polémicos y recordados de la historia y no porque sus acciones fueran muy distintas a las de otros que le procedieron o le sucedieron, sino porque no trató de disimularlas. Él fue demasiado cínico. Algo no le faltó nunca a Rodrigo Borgia, fue la ambición. Y si eres ambicioso y estás en el Vaticano, que es el país más pequeño del mundo, con mucho dinero y con mucho poder, pues ¿qué les puedo explicar de eso, no? Entonces, cuando su tío Alfonso, conocido como Calixto III, se convirtió en el papa en 1455, Rodrigo tuvo muy claro que algún día él también sería el trono de San Pedro. O él también estaría en el trono de San Pedro. No escatimó esfuerzos para conseguir, hijo de su madre, ni escondió sus propósitos y tal vez fue por ello que se ganó la mala fama que justamente lo llevó a la tumba. Hizo esto con su hijo con su hija Alejandro. Así es, Adolfo. Sin embargo, él fue el mismo que creo que puso el celibato o el silbato, como le digo yo. ¿Qué es el celibato para los que no sepan? El celibato es cuando los papas no pueden tener esposa y no pueden tener relaciones sexuales con una mujer, ni con un hombre. O sea, digo, porque para que no vayan a empezar, ay, entonces con un hombre sí. No pueden tener relaciones sexuales. Ajá, eso es el celibato. Y muchos de los reproches que recibía Rodrigo Borgia por parte de sus enemigos eran prácticas comunes en la iglesia. ¿Qué es eso? Me van a decir. El Papa sanguinario no fue Inocencio III. Había otro Lucifer, aparte de ese. Ahorita leo Inocencio III. No, el celibato ya estaba antes de... Ah, gracias. De eso tenía duda, querido José. Gracias. Si el celibato lo había puesto él en el concilio Nicea, ya se había propuesto en lo... Ah, y él lo reafirmó. Gracias, querido. Gracias. Tenía yo esa duda. Ni con niños. Exacto, claro, ni con niños, Liliana. ¡Qué risa! Hijo de El Choriquimi, que se hablar del papá famoso. Va a hablar del papá
Formoso también, claro que sí. El celibato hace obligatorio en el concilio de Elvira, por ahí del 324. Muchas gracias, Ed, querido, muchas gracias. Por eso yo tenía la duda si era este. Pero entonces desde el 324. Fíjate, mucho antes de la papisa Juana también, que fue en el siglo IX. Ok, pues ya había escuchado de él más antes y ya sé. El celibato ya había propuesto Julio III. Ah, fue Julio. Eso es lo que yo quería saber. Yo había escuchado que él, así es, Julio III. Continuó. Siendo justos, muchas de las faltas que se reprochaban, su carácter arrogante, su nepotismo, estoy hablando de Borgia, en este caso Alejandro, como se llama, se fue el papa, que él escogió ese nombre, porque Rodrigo Borgia se convierte justamente en el papa Alejandro VI. Y luego dice, era práctica común en las iglesias y que, fíjense, siendo justos, muchas de las faltas que se le reprochaban, su carácter arrogante, su nepotismo o su vida disoluta, eran práctica común en la iglesia y de ellas pecaban también muchos de quienes lo acusaban. Lo que no le perdonaron sus amigos, ahí les va, fue que se comportara como señor en tierra extranjera y especialmente que lo hiciera con toda desfachatez, sin preocuparse como mínimo de guardar apariencias. Porque el ascenso al poder para él fue muy... Sí, exacto, mi Casel. De él estoy hablando y fue un psicópata, exactamente. Dice ya que estaban cansados y dejaron la iglesia. Y los que estaban cansados dejaron la iglesia. ¿Cómo fue su ascenso al poder? Entendamos que en esa época era bien importante tener el poder porque podían hacer lo que quieran. Ganaban muchísimo dinero, entraba mucho dinero por parte de los propulsores, de la gente pudiente. Digamos que los Medici fueron uno de esos importantísimos, ¿no? Filántropos, y que por supuesto, no nada más filantropía, sino también, por supuesto, apoyaban mucho a la iglesia. Tú estás destapando la otra de precios con estos temas, ya sé, Normita. Y ahí les va. Al futuro papa Alejandro, cuando ya iba a tomar el poder, le sonrió desde la cuna. Aunque no se sabe cuándo llegó a ella, la fecha exacta de su nacimiento es desconocida, aunque algunas fuentes asignan que la manera arbitraria del primer día fue de 1431, nacido como Roderick Lancolin I de Borgia. Pertenecía a la familia Játiva del Reino de Valencia y los Borgia se sientan orgullosos de su linaje, que se remontaba a la nobleza más antigua de la corona de Aragón. O sea, perdón, pero sí va a estar en YouTube, querido user. Perdón, pero o sea, yo me corto de diferente manera. Hacían orgifiestas en el salón principal del Vaticano. No lo dudes, Alfonsito, Adolfito, no lo dudes. Ahí voy. Para él la familia fue siempre el motivo y el propósito de sus acciones, incluso por delante de los intereses eclesiásticos que representaba. Sí, teníamos que comprar, ¿no? Una pintura carísima, pues se compraba y se mandaba a hacer así. Así eran. No le importaba al Vaticano si le entraba o no le entraba, o si era para él, sino era más para ellos. Formaron obviamente un legado de muchísimos territorios, muchísimas casas. ¿Por qué? Pues porque puedo, ¿no? Era así como Alejandro VI se iba por la vida. De hecho, los italianos lo despreciaban a él y a su familia por su origen hispano. Es correcto, es correcto. Acabo de unirme y aquí quiero también unirme por YouTube. Sí, ahorita voy a dar todas mis fuentes para que sepan que va a estar en YouTube. YouTube, Aline Muñoz. En Instagram también subo algún contenido que no me deja subir. TikTok es Aline Muñoz con doble Z. También estamos, por supuesto, en Facebook, Aline Muñoz, y por supuesto también en Kwai Aline Muñoz. Estoy en todas las redes sociales, en Snapchat también, ¿verdad? Nada más me falta vender mole los domingos. Ahí estoy como Aline Muñoz en Facebook, Aline Muñoz Oficial, y en YouTube, Aline Muñoz. Nombró cardenal y futuro sucesor a su hijo César. Sí, Adolfo. Qué manchado, ¿no? Te van a descomulgar y quemar en la leña verde. Ay, Lucifer. Pues nos descomulgarán a los dos, a ti por tu nombre y a mí por hocicona. Continúo. Fíjense, cuando Alfonso de Borja fue elegido como papa,
llamó a su sobrino a Italia para que terminara en la prestigiosa Universidad de Bolonia sus estudios de Derecho Canónico. ¿Qué tal? Allí italianizó su nombre como Rodrigo Borgia, un intento de ser mejor aceptado, puesto que las políticas expansionistas de la Corona de Aragón en tierras itálicas hacían que sus subsidios no fueran los muy bien recibidos. Lo que acaba de decir mi gran amigo OBG. 2 platos de tortillas a mano, por favor. Ya sé, Dorin, ya sé. Y dice aquí, puesto que las políticas expansionistas de la corona, la propia elección de su tío como papa había sido una solución de compromiso entre facciones enfrentadas en el seno del colegio cardenalicio. Entendamos que también la pontificia, la Pontificia Universidad de México, que empezó en 1553 aquí en México, también tuvo muchísima aprendizaje en México. Así es, o sea, lo que ahora sería la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, pues esta nace en 1553, llamándose la Universidad Pontificia de México, la universidad más vieja de Latinoamérica. Debo decir, antes de que vayan a empezar los de Perú, que la otra universidad, la San Marcos de Perú, que puede ser que sea más antigua que la de México, no lo fue por una razón. Yo se las paso como que ellos son los netos del planeta, pero ¿qué creen que se les olvidó? Registrarla. Entonces la Universidad de San Marcos, que también es la más antigua, a los de Perú se les olvidó registrarla y la registran hasta 1557. Quedando la Universidad Pontificia de México registrada en 1553. Por lo tanto, en los documentos, la operación legal empieza en 1553, por eso se considera que la Universidad Pontificia de México es la más antigua de Latinoamérica. ¿Para qué no van a empezar? Porque luego ya sé, ay no, son los de Perú. Sí, pero la registraron tarde. Bueno, continúo con el buen administrador del Papa, Alejandro VI, que dice, fue buen administrador y un hábil diplomático que consiguió traer algo de orden a la ciudad de Roma, caracterizada por un enfrentamiento entre la nobleza curia para que había durado casi toda la Edad Media. Aunque Calixto III, ahorita habían hablado de Calixto III, ahí les va, solamente ocupó el solio pontificio durante 3 años, le bastó y sobró para dar a su sobrino una sólida posición en el Vaticano, nombrándole cardenal y vicecanciller, cuando todavía no tenía ni documentos, ni información, ni tampoco la educación, y ya le estaba dando poder a este compadre, que es Alejandro VI, y todavía no era Alejandro VI. Y no debió ejercer el mal puesto de los 4 papas sucesivos. Pío II, Paulo II, Sixto IV e Inocencio VIII no solo le retiraron su favor, sino que incluso lo aumentaron, algo especialmente notable para tratarse de un cardenal no italiano. Como este era español, entonces tenía que tener palancas. Desgraciadamente en esa época para ser papas habían muchas palancas, y de hecho Enrique VIII también metió a sus familiares 2 reinas y 2 papas, Enrique VIII, al Vaticano para que se hiciera lo que él quisiera, pero hasta que enloqueció Enrique VIII cuando pidió ser divorciado de una esposa que a él consideraba muy fea. Y entonces cuando le pregunta justamente el Papa, tú sabes que la iglesia no da divorcios, eso no existe. Yo me quiero divorciar. Bueno, pues me tienes que decir un argumento muy válido para que pueda pensar quizás divorciarte. ¿Qué creen lo que le contestó el Enrique VIII? Es que está muy fea. Ya tuviste un hijo con ella, güey. O sea, ¿cómo que está muy fea? Está muy fea, no me gusta cómo huele, no la soporto, la odio, me quiero divorciar. ¿Así? ¿Y qué creen? Que el Vaticano por primera vez hace este divorcio. Ese fue su pero. Sí, pero se cansó de la mujer.
Pues sí, pero eso no es para que un Vaticano te divorcie. No sé, a lo mejor si es drogadicta alcohólica, bueno. Ay, pero eso, ay, por Dios. Ay, buena película de eso, se llama La Otra Reina. Ah, muchas gracias, Omarcito. Omar está diciendo que hay una película. Yo casi no veo películas, leo más, pero la voy a buscar, Omarcito. Muchas gracias. Y entonces, para que vean cómo su boca olía mal, uf, sí, ya sé, el poder de la corona. Pero era más bien eso, Coco, eso, el poder de la corona. Y porque tengo el poder, lo hago. Enrique VIII primero fue con Tomás Moro. Enrique VIII primero fue con Tomás Moro. Creo que sí, creo que sí. Pero Enrique murió horrible. O sea, pobre güey, le dio diabetes, o sea, le amputaron la pierna, murió gordo, fétido, decían que olía horrible. Fíjate lo que él decía de otras personas y que mandó a matar a 2 de sus esposas. Él terminó teniendo lo mismo. Se casó con 2 hermanas. No, sí estaba bien loco. La Catalina de Aragón la repudió y cuando la iglesia le negó el divorcio se separó de la iglesia. Exacto. Que era el obispo de Londres. Se separó de la iglesia. Dijo, ah, sí. Bueno, pues separamos al clero. ¿Cómo ves? ¿El karma lo alcanzó? No. El caso de Enrique VIII fue de salta para atrás, Julita. Pero continúo. Rodrigo Borgia tuvo 7 hijos. Los más famosos fueron César, su preferido, y su hija Lucrecia, ambos nacidos de su amante Vanosa Catanei. Nunca se casó, tuvo un amante, Rodrigo Borgia, y después fue papa. Algo muy parecido, ¿saben a quién le pasó? Y que era cura, bueno, lo hicieron cura, a José María Morelos y Pavón. Pero eso es para otra historia. Pero sí, tuvo 2 hijos, Nepomuceno y Guadalupe. Y Nepomuceno y Guadalupe fueron los hijos de Morelos. Y después, porque tenía que cobrar una herencia, llegó su mamá y le dijo, el abuelo te va a heredar, pero te hereda si te haces cura. ¿Y qué creen? Pues sí, claro que se hizo cura. La serie de los Borgia Busquenitos para que Star Plus y no está en ninguna plataforma. La serie de Borgia los busqué en Star Plus, no está en ninguna otra plataforma. Uy, en esos dichos salta atrás Julita. Pues sí, salta para atrás Julita. Anglicanas, ahí comienza la iglesia anglicana, exactamente, ahí comienza la iglesia anglicana. Y justamente la boda, los títulos y tierras, imagínense, a todos ellos favoreció con honores, títulos, tierras y hasta el punto de falsificar una bula papal para permitir la boda de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Hola, Nina hermosa, bienvenida. César fue el preferido y el que se cosechó más fortuna, especialmente cuando Rodrigo fue elegido papa. En cambio, Lucrecia fue la que salió peor parada, ya que las ambiciones políticas de su padre la forzaron a casarse 3 veces y se llevó a la tumba una leyenda negra que incluía acusaciones de asesinato e incesto. Ahí está el incesto que ustedes decían. Ya lo vi en YouTube, los Borgia, serie canadiense muy buena. ¡Oh! No, la iglesia anglicana comenzó con Gregorio el Grande. ¡Ay, ese también! El Grande, pero de problemas. Muy grande. Borgia resultó vencedor y aunque de la Robert siempre le acusó de haber sobornado a los cardenales, nunca pudo demostrarlo. Estos documentos están en el Vaticano. Todas estas, porque acordémonos de algo importante, siempre hubo juicios. Enrique VIII tuvo 6 esposas, sí. Sí, efectivamente tuvo 6 esposas, mató a 2 y se divorció de las otras 4. ¿Ok? Así fue. Saludos desde Monterrey. Qué bueno, muchas gracias. Saluditos, queridos. Meses de embarazo. Sí. Y fíjense que todos estos documentos, esto pasó en 1492, justamente el cónclave es el quien decide hacer papa a Alejandro VI. Sin embargo, tenía toda una vida, la manera en que murió también no estuvo nada bien.
No, la iglesia nace con Enrique VIII en el acta de supremacía en 1530, con el acta de supremacía en 1534. Ay, sí, ese Enrique estaba bien loco. ¿Dónde podré ver el live después? Estoy trabajando en YouTube, querido Rage. En YouTube, Aline Muñoz. Luego sigo. Resulta factible pensar que así teniendo una cuenta su ambición, pero no es menos pausable que se debiera a su extraordinaria habilidad diplomática. Vendía muy bien y todo el mundo le creía lo que decía, puesto que sabía que las promesas podían ser igual de persuasivas y más discretas que el dinero. Y, a pesar de que muchos lo odiaban, es igualmente cierto que otros mucho le respetaban. Y estos documentos de juicio están justamente en el Vaticano. Y les cuento algo, el Papa Francisco acaba en marzo de abrir la biblioteca del Vaticano. Documentos, se le llaman documentos, ahorita les digo, no son archivos secretos del Vaticano, dice, así no se llaman documentos eclesiásticos del Vaticano. O sea, todos modos traen lo mismo, ¿no? De todos modos dicen que fueron unos hojaldras, pero ya le cambiaron el nombre. Que tiene mucha razón, me equivoqué. Dice el angelito del campo. El padrino del Vaticano, una vez elegido el Papa Rodrigo Borgia, ahora Alejandro VI, acentuó aún más la política nepotista y usó el Estado pontífico para su propio interés y para el de su familia, consciente de que para muchos cardenales los Borgia serían siempre unos extranjeros. Trató de consolidar su poder en Italia con nobles y no con eclesiásticos. Eso fue lo mismo que le pasó, ay Dios mío, a la Madre Teresa de Calcuta. Ya sé, antes de que me digan, también esa tiene lo suyo, pero lo mismo le pasó. Se fue más por la parte de la gente que le daba dinero que después con el Vaticano. Porque debo decirles que el Vaticano, cuando fallece Teresa, Agnes Boccacciu, cuando fallece Agnes Boccacciu, mejor le vamos a llamar así, el Vaticano toma toda la cuenta, la absorbe el Vaticano y se le queda el Vaticano para seguirla distribuyendo a los centros de la Madre Teresa de Calcuta, que tuvo mejor distribución. Mientras estaba la Madre Teresa no había tan buen trato hasta que lo tuvo el Vaticano. Se los juro, Pero bueno, eso se los dejo para otra vez. El ejemplo más claro de ello fue César, que se convirtió en el auténtico señor de muchos territorios en la romana, en la teoría de que estaban bajo la autoridad del Vaticano. Los 3 matrimonios de Lucrecia debían servir para garantizarle una sólida posición de la nobleza italiana, pero solo lograron hacerle infeliz y arrastrar por el fango el nombre de la familia. En ese entonces no le tocó ni un solo quinto por ser mujer. Hola, Miss Edith. Sí, hablando de la Pikachu. Sí, háblanos de la Pikachu. Híjole, Camila, es que, aquí hay tanta gente que se deja convencer. Hay que entender algo muy importante. El Vaticano, estoy hablando de un Vaticano como empresa, un Vaticano como una solidificación humana, histórica, importantísimo, no tiene nada que ver con Dios. ¿Ok? Eso hay que ponerlo ya muy en orden. Ya, entendámonos bien. Entonces continúo con los errores humanos, porque al final del día, como bien digo en mi video, una cosa es la mano del ser humano y otra cosa es la mano de Dios. Totalmente con todos los errores del mundo. Continúo. El Papa Borgia escribió El destino de América, dando al reino de Castilla el derecho de conquista del continente y el monopolio de las rutas comerciales atlánticas. Esto fue lo que financió el Vaticano, para que pudieran llegar aquí Cristóbal Colón, Américo Vespucio y muchos otros piratas, porque eso es lo que contrataron. Porque a los Illuminates de antes, ándale, porque ellos lo contrataron. Ellos contrataron a piratas. Hernán Cortés no era un hombre leído. Hernán Cortés era un pirata. Y lo mismo Américo. Aunque Américo Vespucio tenía más dinero, Américo Vespucio como que tenía más abolengo. No era tan pirata. Pero el Cristóbal Colón y el otro baboso
el Hernán Cortés, esos sí eran piratas. Por eso es que nos fue como nos fue. Por eso fue híjole, una matanza. Por eso. Almita, pero era pirata. Él hacía robos de pirata. No decía que no tenía no, yo no digo que los piratas no hayan estudiado. Claro que estudiaron porque tenían que poder seguir cartografía, sobre todo. Tenían que poder seguir avanzando y conquistando, claro. Fungandul, exacto. Las matanzas y el saqueo, claro, claro. Eso no quiere decir que el que haya estudiado leyes no le haya quitado lo pirata. Entendamos que ellos estudiaban cartografía, estudiaban leyes justamente para poder desafanarse. Era gente muy, muy... Aparte de estudiar leyes, era como el kinder aquí en México, ¿sabes? Estaban muy, muy avanzados en cuanto a la educación en Europa. Eran corsarios, exacto, mi Lucy. Eran corsarios. Estaban muy avanzados, o sea, ellos estudiaban desde la escuela de Atenas. ¿Cómo te explico? Por supuesto que era que estudiaban leyes, y claro, cartografía, y por supuesto se aventaban la historia, y por supuesto geografía. Claro, exacto, lo cortés no quita lo ratero. ¡Aplauso para misma Edith! Lo aplaudo. No lo hubiera dicho mejor. Lo cortés no quita lo ratero. Hasta se me atoró. Te ganas unos aplausos, es cierto. Entonces entendamos que ellos tenían un nivel de educación que podríamos decir que para ellos era el kinder. Nosotros sí estábamos muy, muy jodidos. Aunque el de los mexicas, el calmecac y todos estos eran muy buenos. Pero sí, definitivamente el que hayan estudiado leyes no quiere decir que no sean piratas. Piratas que grita. Continuó. Uy, el juicio de la posteridad. Espérenme tantito, ¿qué? Ay, la misma Edith estuvo buenísima. El juicio de la posteridad. Alejandro IV fue muy criticado ya en vida. Maquiavelo escribió de que él no hizo nunca otra cosa que engañar al prójimo. Lo que a menudo le salió bien, también tuvo ocasión de conocer a César, que le inspiró para escribir su obra El Príncipe. Y creo que todos los políticos y demagogos deben de leer ese libro. Los Borgia reflejaban exactamente su convicción de que el ejército del poder, cuando era efectivo, a menudo no respondía a criterios éticos, sino prácticos. ¿Dónde he oído eso? Ok, Angelito, sí voy a hablar de los derechos del coso. Rodrigo Borgia murió en agosto de 1503 tras un banquete en el que todos los invitados cayeron enfermos. En realidad dicen que murió envenenado, algo que siempre ha suscitado sospechas. Incluso se ha dicho que formaba parte de un complot del propio Borgia para asesinar a sus enemigos y que él mismo resultó envenenado por error. Con su desaparición se esfumó todo el poder del César, que tuvo que renunciar a sus feudos, o sea, de su hijo, de la romana ante la amenaza del antiguo rival de su padre, Giuliano della Rovere, ahora elevado a la dignidad de papa con el nombre Julio II. ¿Qué tal, eh? Miren cómo mueren. Yo creo que todo lo que tú haces, bien o mal, lo reflejas en tu forma de morir. Sin embargo, si nos ponemos a contar a toda la gente que hizo mal, casi siempre mueren así, y no les deseamos a nadie que lo hagan, no, de ninguna manera, pero lo que sí es que es siempre con la vara que mides serás medido, ¿no? Ahora vamos con el Papa. Aquí estás. Ya les hablé del Papa de Juan Pablo I, que dicen que fue un posible crimen, murió a los 65 años y que dicen que fue envenenado.
Este fue en 1970 y tantos, ya me fui bien adelante, pero porque me estaban preguntando de este papa, del posible crimen, que por qué creen, esto fue en 1978 en el Vaticano, se publicó un sorprendente anuncio que el Papa Juan Pablo I había muerto de un ataque al corazón. Su cuerpo había sido descubierto sin vida en la cama de un sacerdote que trabajaba con su secretario personal. Esa fue al menos la primera versión. Pocos días los rumores del posible crimen se propagaron a los cardenales de la curia romana, que exigieron respuestas. El misterio creció cuando, en medio de la comunicación italiana, reveló que el Vaticano había identificado a Julio II. Le debemos la Capilla Sixtina, pero ahorita les cuento lo de la Capilla Sixtina, está muy chistoso. Y comunicación reveló que el Vaticano había identificado incorrectamente a la persona que había hallado el cadáver. ¿Cómo se podía explicar un papa a los 65 años pudiera morir después de 33 días de trabajo? 4 décadas después, Juan Pablo, 4 décadas, 40 años después, al camino de convertirse en un santo, el Vaticano ha anunciado que será beatificado luego de que le atribuyeran un primer milagro: la curación de una niña de 11 años críticamente enferma en Buenos Aires. Sin embargo, siempre será recordado con sospechas que rondean su muerte. A lo largo de los años, un reducido número de personas se ha sumergido en el caso, cada uno de los cuales adoptó enfoques drásticamente: el misterio y la conspiración, que dicen que fue envenenado porque él tenía varios temas a resolver. Siempre en el nombre de Dios iba a quitar, ofreció fuentes y pruebas escasas, decían, pero ganó popularidad al aprovechar el escándalo bancario real del Vaticano, que involucró a una logia masona y un banquero italiano que había muerto en misteriosas circunstancias. El relato de Yapop, la muerte de Juan Pablo I, era parte de la historia porque detrás de la escena el Papa se había centrado en la corrupción financiera. El que el Vaticano prohíbe la autopsia a los papas, así es. Y es que el Vaticano prohíbe la autopsia a los papas, exacto. El Vaticano que no le convenía a la mafia que hay ahí, exacto. La 2. Él quería quitar la corrupción financiera poniendo a la curia nerviosa. Luego también decía que el Papa fuera destituido repentinamente fue por algunas cosas de que el arzobispo Malmakicus, un estadounidense corpulento que dirigía el Banco del Vaticano, no quería que se destaparan quiénes eran las personas que daban dinero. ¿Hubo papas masones? No. Pero la masonería eran los que daban dinero a cambio de algo importante. El Vaticano dijo que las afirmaciones eran absurdas, pero el libro se convirtió en el segundo bestseller más vendido en el mundo, 6 millones de copias. Uy, dirás lo que quieras, pero no pudieron decir la verdad el Vaticano. Entonces se convirtió en la teoría de conspiración. Resultó que el Vaticano había indicado falsamente quién encontró el cuerpo, simplemente por vergüenza de admitir que una mujer, una monja que trataba en los aposentos papales, era la que había entrado al dormitorio del Papa. Es más, Juan Pablo I no parecía tener una agenda secreta, ni ningún interés por indagar por las finanzas de la Iglesia, y la evidencia circunstancial para conectar a Marquicus en el complot de asesinato podría destacarse fácilmente. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia no haya dicho que haya sido una mujer o una monja, sí, el Benito Juárez, ¿verdad, Edgar? Ese Benito, que qué bárbaro, que lo mataron los masones. Se dice, a lo mejor sí Adolfito, los últimos papas, pero estos no eran. Aquí lo que sí había es que no querían que se supiera todos los documentos que iban a salir a la luz, sobre todo por el financiamiento del Vaticano. En 1973 hubo muchísimas empresas que daban dinero al Vaticano y no se les consideraba que eran dentro del rango como de empresas de respeto. ¿Me explico? Más TikToks, más TikTokazos, más TikTokazos. Así que ahí les va.
¿Quién era el Papa Pío XII? Este les va a encantar. Así es, sí, se dice que lo encontraron, sí, la misma. ¡Ay, muchas gracias, Dorin! ¡Qué bonita coronita! Está chistosísima. Los cornioles, jaja, sí, exacto. ¿Cómplice de Hitler o héroe silencioso de los judíos? Muchos me han comunicado, me han mandado, les agradezco mucho, me han mandado mucha información sobre este papa, exactamente, sobre el Papa Pío XII, que fue el que... Ay, hola, de Edgar Hermoso, que justamente es el que dicen que sirvió a Hitler. En el momento en que Mussolini toma Italia, le pide al Vaticano que haga las cosas que Mussolini decía. Tan es así, les dijo, no podemos recibir a ningún judío, no pueden pasar a ningún judío en el Vaticano. Nadie puede albergar en ninguna iglesia. Los que lo hagan... Hola, Dina Hermosa. Los que lo hagan, no les vamos a permitir. ¿Puedes pedir el nombre del libro? Me acabo de unir. Ah, sí, Jessy. Se llama... Apunten este libro, por favor, les va a encantar. Se llama... Espérame. Y ahorita voy a leer unas cosas que dice. Los judíos, Pío XII y la leyenda negra. Los judíos, Pío XII y la leyenda negra. Esta me lo mandó uno de mis seguidores, que es un amor. Me dijo, mira, para que tengas como más información por el tema tan delicado que es que haya el Papa realmente ayudado a Hitler, y no nada más a Hitler, también a Mussolini. Entonces, si hubo discriminación o no. Adolfo Hitler estaba en su apogeo, Alemania amenazada, Europa y una nueva guerra mundial parecía inminente. Francisco Franco, Benito Mussolini, Joseph Stalin y por supuesto Hitler se ubicaban con un puño de hierro. Como Franco, otros muertos molestos de la historia reciente que hacer con los dictadores. En 1939, Pacelli, quien escuchó llamarse Pío XII, ya era un reconocido cardenal conservador y anticomunista, con una carrera ascendente dentro de la curia romana. Por eso, a pesar de las turbulencias que enfrentaba el mundo, muchos le aseguraban un largo y exitoso papado, y algunos incluso rogaban para que fuera una especie de pacificador que lograra apaciguar a un mundo en llamas, que lograra apaciguar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Vaticano, sí, Bati estás, hablamos meramente de los hechos de la fe, afecta en el discurso. Hablamos meramente de hechos o la fe afecta en el discurso. No, Edgar, yo creo que hablamos de los hechos que suceden como seres humanos en la Casa del Vaticano. Hola, Oswald, querido, bienvenido, amigo. De eso estamos hablando. Son hechos. Nada que ver con la fe es diferente. Pero ahí les va. Esto está bueno porque dice: por eso, a pesar de las turbulencias que enfrentaba al mundo, muchos le aseguraban el largo y el exitoso papado, algunos incluso rogaban para que fuera una especie de pacificador. Sin embargo, hay fotografías, y la pueden buscar y las van a encontrar, y me va a dar mucha pena decirlo, pero hay fotografías en donde están bendeciendo las armas para la Segunda Guerra Mundial. El Papa, junto con los cardenales, bendicen las armas. Eso es triste, porque estás aceptando, no estás ayudando a generar paz. El que tú les mandes una persinación, no estás evitando los asesinatos, que fueron millones. Se dice que llegaron muchos judíos al Vaticano y que no les abrieron. Se dice también que llegaron muchos judíos a diferentes iglesias y tampoco les abrieron. A mí no me salgan con que la fe es la fe. El Vaticano y la religión siempre han tenido doble moral. El Vaticano sí eran todos los que son y son todos los que están. Pues sí, pues sí.
Los millones de judíos que morían masacrados en campos de concentración en lo que hoy se conoce como Holocausto, el Papa optó por una actitud neutral y silenciosa. Mientras estuvo en Alemania, Pacelli vio nacer y fortalecer al nazismo. Algunos dicen que eso lo aterraba, pero mantuvo conversaciones con ellos cuando llegaron al poder. Habló con ellos y les dijo, bájele 2 rayitas. Hola, Leslie, del Vaticano. Sí, vea, es solo una empresa. Has hablado del pueblo judío. No, Dori, pero voy a hablar, te lo prometo. No solo mantuvo relaciones diplomáticas con el gobierno nazi, a pesar del ruego de los aliados, sino que también evitó condenar pública y categóricamente el Holocausto y las vejámenes cometidos por Hitler y sus hombres. Evitó condenar, lo voy a volver a decir para que sepan la otra parte, sepan el otro lado. Dice que Juan Pablo II pidió disculpas por las omisiones de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, por tener relaciones diplomáticas, ¿evitas condenar pública y categóricamente el Holocausto? ¿Y los vejámenes cometidos por Hitler y sus hombres? Gracias, Oswald, querido. O sea, ¿tú crees que esto sería válido para alguien que lleva la empresa de paz en su iglesia? ¿O que es una empresa de paz? ¿O que justamente ayuda a los demás? Yo creo que no. Pero continúo. Al pasar del tiempo terminó por cobrarle la actitud y hoy a muchos recuerdan a un cobarde, un cómplice de los nazis, un antisemita. Para algunos, el hecho de Pío XII pasó a la historia como el Papa de Hitler. La Iglesia Católica, sin embargo, siempre ha defendido otra versión. Dicen que el pontífice optó por una diplomacia pragmática y al mismo tiempo, en secreto, salvó la vida de miles de judíos. Pero, ahí les va. Les voy a leer un documento que me mandaron que dice Los judíos de Antonio Gaspari. El rabino de Jerusalén, Misán Herzog, y centenares de judíos sobrevivientes de los campos de exterminio del agradecido Pío XII, la asistencia ofrecida por la Iglesia Católica en uno de los momentos más tristes de la historia, cuando los nazis, cegados por la locura racista, intentaron exterminar al pueblo hebreo. Sin embargo, todavía hoy, 40 años después de su muerte, Pío XII es acusado de haber guardado silencio ante el exterminio de los judíos, de haber impedido la publicación de una encíclica contra el racismo que mandó a preparar Pío XI, de haber sido un cobarde que solo estaba interesado en sus presuntas inversiones en Alemania. Pero ahí les va. ¿Cuál de estos dos puntos de vista es el más cercano al de la realidad? Pío XII fue un héroe o un pusilánime. Pero responder esta cuestión ha nacido de este libro fruto de la profunda investigación, que es el que les acabo de decir. Los judíos, Pío XII y la leyenda negra. Dicen que él se dedicó a esconder judíos sin que nadie lo supiera. Es por eso que tenía que ser neutral. Es por eso es que no tenía que hablar. Es por eso que tenía que parecer que estaba de acuerdo, ¿no? Y si le decía a Mussolini, o le decía a Stalin, o le decía a Franco, o le decía a Hitler, por favor quiero que me bendigas estas armas. Si él se negaba, podía ser fusilado. Si él se negaba. Si no se negaba, le estaba dando el avión. Él prefería decirle, sí, claro que sí, no hay problema. Pero por atrás le había dicho a todas las iglesias que ayudaran a los judíos, que los guardaran, que los escondieran, que les dieran de comer. Ay, muchas gracias, Edgar, querido. Esa es la otra versión y que tiene este libro. Pero este libro tiene todos los documentos en donde ha hecho decenas de entrevistas y en donde hay muchos hechos de ciertos judíos y hebreos en los campos de exterminio que dijeron, a mí me guardó la iglesia. De hecho, hay gran rabino de Roma que hizo católico por la acción del Pío a salvar judíos. ¡Exacto! Es justo ese libro, querido. Aquí está, de hecho, el rabino de Jerusalén, Isaac Herzog. Ese es el que tú dices, querido. Exacto. Albert Einstein
Golda Meir y el rabino de Jerusalén, Isaac Herzog, y centenares de judíos sobrevivientes de los campos de exterminio han agradecido enormemente a Pío VIII. Porque Pío XII, no nada más, no, Alejandrito hermoso, no sé de ninguna, no nada más les ayudó o escondió a judíos en las iglesias, sino que algunos artistas también, o gente de esta parte de la intelectualidad, también les ayudó a poder salir del país. Y hay justamente aquí por Antonio Gaspari, lean este libro en donde tiene algunos documentos muy importantes. Y se llama Los judíos, Pío XII y la leyenda negra. Ahí tiene algunos documentos en donde nos muestra a un Pío que efectivamente le dio el avión a un Hitler, un Mussolini y a todos estos, y por el otro lado estaba ayudando a los judíos en lo que más podía salir del país. Y esto me suena muy bien, porque si te pide un matón, oye, puedes venir aquí a hacerme, lo vamos a poner así. Llega un narcotraficante, ¿no? Y le dice al padrecito de la iglesia de Guadalajara, una de las más importantes, oiga, ¿puede venir por favor a bautizar a mi hijo? Güey, ¿sabes que si le dices que no al narco, te va a matar? Y si no, a ti, a tus familiares. Entonces, ¿qué dices? ¡Claro! Oye, ¿y me podía bendecir la coca? ¡Claro! Oiga, ¿y me podía bendecir mis 3 pesos? ¡Claro! Y lo haces y te van a pagar. Y ese dinero lo vas a invertir en la gente más necesitada. ¿Ustedes qué harían? Como los narcos, ¿quién les dice? ¿Quién les dice que no? O sea, para algunas personas e instituciones niegan el holocausto. Fíjate que sí, Emerado, pero el holocausto sucedió y hay muchos judíos que lo pasaron. ¿Cómo murió Pío XII? Ahí les va. Ay, aquí tiene unas fotos. El secuestro de Pío XII antes de morir. Él siguió así incluso luego del llamado Sábado Negro, cuando como la Unión Soviética entraron al gueto judío de Roma y sacaron a la fuerza a más de 1000 personas, muchas de las cuales nunca regresaron. Ni con tragedia a 1 kilómetro del Vaticano fue capaz de pronunciarse, explica el historiador John Cowell. Años después, al final de la guerra, varios analistas compararon la actitud callada hacia los nazis con sus grandes discursos de condena contra la Unión Soviética, cuando la cortina de hierro se extendía a la Europa occidental. Y de hecho, para algunos, su miedo al comunismo lo llevó a acercarse a los fascistas, pues los consideraban un mal menor. Pío XII fue secuestrado para ir a bendecir las armas de Hitler. ¿Cómo se llama el libro? Con gusto. El libro se llama... el libro se llama Los judíos, Pío XII y la leyenda negra. Los judíos, Pío XII y la leyenda negra. Así llegaron los judíos a América Latina. Espérenme, estoy buscando el cómo fallece. El famoso plan de Valquiria. El pontífice de un ataque cardíaco. Murió en 1958. Dice, a quien le llamaba el diablo. Dice, muchos otros embajadores, cónsules y diplomáticos de la época cuentan que el Papa muchas veces expresó en privado su repudio a los nazis y en especial a Hitler, a quien le llamaba el diablo. Y cuando murió en 1958 por un ataque cardíaco, la propia Golda Meir, canciller de Israel, mandó un telegrama para agradecer su labor para ayudar a los judíos durante 10 años del terror nazi, y dijo que el mundo había perdido un servidor de la paz. Ajá, exacto. Eso lo dije después, o no lo dije, Mexi. Ajá, fue la forma de cubrirse. Ajá. O sea, sí, porque él dijo que lo habían secuestrado.
pero en realidad, sí, insuficiencia cardíaca, sí, un paro cardíaco, pero en realidad fue a bendecir a los tanques y a las bombas y eso. Qué fuerte, imagínense qué papelazo, ¿no? Oye, cabrón, ¿qué tal si vienes aquí a darte una vuelta aquí a Alemania, aquí a Austria? Aquí estoy, y te vienes a bendecir, tengo aquí unos carritos, como cuando le pides al padrecito que venga a bendecir tu casa o tu carro nuevo, ¿no? Y le dices, pero en buena onda, mira, yo sé que necesitas dinero para tus cuates, para tus amiguitos estos que están en estación pobre, pues ahí les va una lana, ¿no? ¿Qué les dices? Traía 100 pipas de agua bendita. Sí, exacto, tráete 1000 pipas de agua bendita. Está buenísimo. Y mira, si puedes, unos cuantos crucifijos, ¿no? Porque aquí como que hay unos que tienen muy mala vibra. Ay, esto está buenísimo. Para que así se les vaya el santo al cielo y ya te regresas. Y si quieres, decimos que te secuestramos. Y sí, así fue. Ciertamente. ¿Qué les digo? O sea, así fue la manera en que pues puedo yo entender que fue así. Si no, de otra forma, pues sí. Intentando el nacer, sí. Ni volviendo a nacer, pues te mata, ¿no? O sea, no había de otra manera. No había de otra. Pues vamos con la Agnes. La Agnes Bocachú. ¿Cuál crees que fue el papa más radical? ¿No será el Borgia? Díganme ustedes. ¿Quién crees que fue el papa más radical? Aquí está Benjamin, está el Oh My God, están... ¿Ustedes quién creen? Ay, muchas gracias, Carlitos. ¿Qué opinan ustedes? Díganme su opinión, por favor. Yo creo que los Borgia, pero a lo mejor yo me estoy viendo muy fresa. Y hubo otro peor. Que me escuchen. Pero a lo mejor yo creo, ¿no? Yo creo que Alejandro... Sí, Rodrigo Borgia, igual que tú. Sí, yo creo que sí, Emily, yo creo que sí. Juan Pablo II. Dice el Olstein. Ay, eso está bueno. Las Borgia definitivamente, sí, yo también creo. ¿Cuál será el poder de la bendición? ¿Creen que eso iban a ganar la guerra? No creo. Yo creo que sí, Jessie, la gente está muy loca. Gente está muy loca. Sí, muy, muy loca. Preguntando, Calixto. Ay, puede ser Calixto. Calígula. Vázquez. ¿Calígula qué? Calígula no fue papa. Calígula fue emperador. Puta atención. Fue radical del lado chido. El Juan Pablo fue radical del lado chido, pues sí. Benedicto, por eso lo movieron. Pues sí, a lo mejor sí. Francisco ya abrió todos los documentos del Vaticano, los pueden ustedes buscar. Ya Juan de las Pitas puede buscar. Ya no nada más los investigadores, historiadores reconocidos. Juan de las Pitas puede buscar. Calixto. Estaban... Sexto en el entierro de antecesor famoso y juzgó el cadáver como hereje. Oh, Esteban VI desenterró a su antecesor famoso y juzgó su cadáver como hereje. Ah, sí es cierto, esa también la leí. Sí, se la voló. ¿Sabes cómo se instauró la silla papal? A ver, ¿cómo se instauró la silla papal? Investiga. Ross, ¿vas entrando, Ross, o qué? Eso ya lo dijimos al principio del live. La silla papal, que ahorita ya nos dijeron el nombre, ya se me volvió a olvidar. Perdóname, por favor, Benjamin, perdóname, se me volvió a olvidar. La silla papal, ya explicamos el por qué salió y ya explicamos a la papisa Juana y ya dijimos toda su historia. ¿Vas entrando qué? Hola, user querido. Dice la Ross. Uy, perdón. Gestatorial. Y el Omar me la pone así de cagajo. Gestatorial, cagajo. Apréndetelo, Aline. Gestatorial, muchachos, se llama la silla papal, la donde uno tiene que buscar manzanas. Cuando los encuentra, pues ya hizo la misión. Gestatorial. Ya me la aprendí. Si voy entrando, dice la Ros. Ok, Ros, ¿se te olvidó tan rápido? Sí, ya sé, Fabi, ya sé. Todo lo del Vaticano apesta, sí, ya sé. Es que el gestatorial, como yo estaba explicando la historia,
como Dory. Volaremos, nadaremos. El Vaticano es el segundo poder del mundo. Sí, Doris, claro que lo es, claro. Y ahí les va. Si ustedes son pro Agnes Bocachú, les va a doler la verdad, pero se las voy a decir. Ahí les va. Ángel del infierno. Agnes Bocachú. Una de las primeras decisiones que tomó Donald Trump tras conquistar el despacho Oval fue poner el busto de Winston Churchill, el habitual de los presidentes que recorren la instancia de acuerdo a sus preferencias ideológicas, y tratándose del íncito neoyorquino, la faz de la genocida borracha le viene como rata muerta en la cabeza anaranjada. Porque él amaba a la señora Bocachú. Ahí les va. Agnes Bocachú, llamada también por algunos otros el ángel del infierno, hubo una mujer amante de un papa que mandó en el Vaticano. Sí, Angelito, la dije. Vanessa, empieza con V. La dije hace un ratito, ahorita no me acuerdo el nombre exacto, pero sí, la dije hace un ratito, pero no me acuerdo ahorita. No recuerdo, pero sí lo dije. Pero estoy buscando la parte importante. Pronto se convirtió en un reclamo electoral. Bocachú. Agnes Gaucher Bocachú. Aquí está. La Madre Teresa, o como bien la conocemos como Agnes Gaucher Bocachú, un sentido supremo del compromiso que le hizo abandonar su vida de familia acomodada para prestar auxilio a los más pobres. Sus hospicios en los barrios desfavorecidos de Calcuta fueron refugio para miles de parias y manos siempre tendidas al suelo de los desahuciados que esperaban la llegada temprana de la muerte. Pronto se convirtió en un reclamo electoral para algunos de los más importantes líderes políticos, convirtiéndose en una figura internacional que se paseaba por las calles mugrientas de los guetos de la India con el mismo semblante sereno que lucía en las grandes alfombras de los palacios presidenciales. De tal magnitud que en el año 2003 el Papa Juan Pablo II ordenó la beatificación de Agnes Gaucher Bocachú, así es, probando que sanó a su mera presencia a un enfermo terminal. 13 años más tarde, ya con el anillo del pecador en el dedo del Bergoglio, o sea, siendo ya papa, fue declarada santa en una de esas pomposas ceremonias tan propias del folclore religioso. Desde entonces, la ampolla con la sangre de la religiosa reposa en modo de reliquia en el Museo del Vaticano. Exacto, muchas gracias, Pili hermosa. Vanosa Catanei fue la amante del papá. Esa fue la que dije hace un rato, Vanosa. Ya ven, no soy tan mal, decía yo Vanessa, pero era Vanosa. La leyenda de la Madre Teresa comienza a gestarse en 1968, cuando una periodista viaja a la India para conocer, escuchen esto, viaja a la India para conocer el trabajo de la misionera, del que resulta un reportaje edulcorado con un presidente trasfondo mesiánico, que justamente dice: una ultracatólica retrógrada que creía necesario el sufrimiento de los pobres. Solo aceptaba el divorcio en las casas reales. Consideraba que el aborto era el principal problema de la humanidad y adoraba el dinero de los ricos, quienes siempre apoyó, incluyendo dictaduras sanguinarias, como Hitler, como Mussolini, como Franco y como Stalin. A mediados de los 90, en su momento, estamos hablando de más atrás, el Vaticano son fariseos del siglo XX, sí, ya sé. A mediados de los 90, la piel de cordero de la Madre Teresa comenzó a resquebrajarse debido al artículo publicado por Robin Fox, quien fue el que estuvo justamente ahí con los hospicios de Calcuta en 1994. ¿Quién aseguró? Escuchen esto: no haber encontrado una sola persona con conocimientos básicos de medicina adentro de todos sus lugares donde atendía a los desfavorecidos, pobres
y que estaban a punto de morir, pero también había enfermos que se podían salvar. Situación que provocaba que los pacientes fueran incorrectamente diagnosticados, hacinados en estancias donde se mezclaban a los enfermos terminales y con dolencias contagiosas con otro potencialmente curales. Las afirmaciones de Fox fueron respaldadas 2 años después por Mary Loudon, investigadora del British Medical Journal, la voluntaria de la Congregación de la Monja de Calcuta, quien describió, escuchen esto por favor, ay Dios mío, una serie de eventos y prácticas aberrantes como la reutilización de aguas hipodérmicas, la negación de analgésicos o las pésimas condiciones de salubridad de los hospicios. Porque decía, hijo querido, Dios te da todo el valor y la fuerza. Entre más dolor, más te ganas la gloria de Dios. Así es como los convencía para que no les tuvieran que dar un medicamento. Cuando tenían millones de dólares en la cuenta de Agnes Boccaccio. Millones de dólares. Estuvo en los mejores hospitales del mundo. Ay, justamente iba a decir eso, Patito. Estaba yo justamente diciendo esto. Y estuvo en los mejores hospitales del mundo para poderse atender ella. Ella no les ofrecía y les decía a todas las demás monjas que no tenían ni siquiera idea de cómo inyectar. Les decía que todos tenían. Omar, ¿qué hacían con el dinero? Pues otras cosas más importantes, ¿no? Otras cosas. Les daban muy mal de comer y entre menos medicamentos usaban, decían que era más natural. Todas las monjas que estaban ahí, todas, absolutamente todas, estaban ahí y les pagaban y ganaban un sueldo, como todo, eso está perfecto, como en los hospitales, en la Cruz Roja, en todos lados, porque estás dando un servicio. El problema aquí es que convencía y les daba curso a todas las monjas y les decía, podrías entender algo. Le tienes que decir a las personas hindús o hindúes que tienen que ser católicos. Sí o sí. Que para ser salvados tienen que recibir el catolicismo. La evangelización del catolicismo. Si no, se van a ir al infierno. ¿Pero qué creen? Estamos hablando de la India, donde la mayoría son musulmanes. La mayoría llevan otra religión. Y que así los enseñaron desde bebés, desde que nacieron. No puedes cambiar de religión nada más por el hecho de que quieres que te pongan un paracetamol. Eso no funciona así. Y aparte los hindúes son súper ortodoxos. Entonces, los bautizaban en secreto, Patito. ¿Qué iba a decir y qué pasa con el Islam? Es que exacto. Entonces tenías jabón, tenías que renunciar. Así fue la evangelización en América, con mucho dolor. Así es, Omar. Entonces esta mujer les enseñaba a todas las que querían estar en esta congregación, monjas, tenían que convencer a los hindúes a que se volvieran, muchas gracias Leo querido, hermoso, por tus rosas, a que se volvieran católicos. Es imposible, es el Islam, o sea, es algo que llevan en el hearts, en el corazón. Hola Alex querido, adelante, pásale por favor, estás en tu Vaticano. Y luego dice, aquí hay otro que si no han leído este libro o no han, hay un
video que yo tengo, por supuesto, de Agnes Bocachú. Está en mi cuenta, también está en YouTube. Gracias, querido Leo. Está en Instagram. ¡Ay, qué bonita Jota! Pero hay otro que quiero que lo lean. Está en YouTube y se llama The Missionary Position. La posición de la misión de la Madre Teresa. El ángel del infierno. Si no han visto ese video, es un documental, se van a quedar fríos. Por ellos respetaban a las creencias de los demás y solo ellos pedían lavar el más. Así es, jabones. Lo tienen que ver. Se llama Ángel del Infierno. ¿Qué hizo con tantas donaciones? Pues quiero pensar que esto lo manejaban, ¿no? De acuerdo a lo bien que vivía, porque al final del día ella no vivía con los que estaban enfermos. Ella administraba, que quedara muy claro. Nunca se supo en dónde vivía, nunca se supo sus mansiones o lo que ella tenía, pero se los puedo asegurar que ella comía caviar, seguro. Entre sus acaudaladas mecenas también figuran el nombre de Charles Keating, conocido como el rey del bono basura. A finales de los años 80, Keating estafó $3 millones a 23,000 inversores, en lo que fue uno de los mayores escándalos financieros, más bien 23,000 inversionistas en el país norteamericano. Cuando fue detenido, la Madre Teresa envió una carta que se hizo cargo de la investigación. No sé nada de los negocios de Charles Keating. ¿Qué tal? Al tiro con mi tía, dice, ya sé. Dice aquí, qué cinismo. Cuando a la Teresa le preguntaron por qué había recibido dinero y por qué había sido detenido, la Madre Teresa envió una carta al juez que se hizo cargo de la investigación y dijo: no sé nada de los negocios de Charles Keating, pero sé que ha sido generoso con los pobres de Dios y que Dios me lo bendiga. O sea, él donó dinero robado que no era suyo, junto con otros tantos que empezaron a hacer donaciones con ella. Y se atendió en los mejores hospitales de Vitos, así es. Oye, Missy, ¿quién heredó? El Vaticano. El Vaticano tomó, en el momento que Agnes Bocachú estaba, y dijeron, bueno, híjole, qué pena, ¿no? Uno para mí, dos para ti, dos para mí, uno para ti, ¿no? Entonces, pues nos hacemos lo nuestro, ¿no? Nos quedamos con lo que nos corresponde. Alguien se tenía que quedar administrando ese dinero. No iba a ser Jabones, no iba a ser Velasros, no iba a ser Mariflush, no iba a ser Alejandro, no iba a ser Oswald, no iba a ser la Grecia, no iba a ser los que están aquí. Iba a ser el Vaticano, compadres, por supuesto. Y él se dedicó, o sea, desde ahí el lavado de dinero, claro, Jabones. Y él se dedicó, nadie sabe para quién trabaja, a guardar. Hola, Charles, a guardar cada centavo que tenía. Pero como no querían que en ningún momento, pues el Vaticano, y no querían que en ningún momento, y sigue financiando estos centros, pero no quedó que en ningún momento dejaran de hacerlo, y entonces viene la beatificación. Porque si no viene la beatificación, pues van a dejar de darnos dinero para la ayuda. Ya se nos fue nuestra imagen, ¿no? Se hubiera gustado tener una vez como está. Muchas gracias, Karina. Y entonces dice, según visión fundamentada de la fe, la miseria y el sufrimiento son experiencias que se deben ser aceptadas como parte de la providencia divina. Así se lo hizo creer a los heridos de la catástrofe de Bhopal. Y va otra vez, se los voy a decir así. Según su visión fundamentalista de esta comadre, esto ya se bajó otra vez, espérenme. Según su visión fundamentalista de esta comadre, aquí está. La miseria y el sufrimiento son experiencias que deben ser aceptadas como parte de la providencia divina. Así se lo hizo creer a los heridos de la catástrofe de Bhopal.
en 1984. Esta región homónima de la India, una fuga en la fábrica de pesticidas de la Unión del Caribe provocó la muerte de 12,000 personas y dejó heridas a 600,000. Animada por el interés de desconocidos, presumiblemente espurios, la Madre Teresa se desplazó a la zona para ofrecer consuelo a las víctimas. Perdonad, perdonad, les repetía una y otra vez. Tal fue la insistencia que muchos de los afectados decidieron no iniciar acciones legales contra la empresa. Hola Lili Ugalde hermosa, bienvenida a este live que es tuyo, querida. El Vaticano en el Centro Mundial de la Revolución y el Sanatismo, algo así, Kinky. Me encanta tu nombre, Kinky. Los problemas mundiales se los debemos al Vaticano, casi todos. Hola Betty, escuchen esto. Como esta empresa había donado mucho dinero y fue la que explotó, murieron 12,000 personas y 600,000 personas quedaron heridas. Ella, la Madre Teresa, en 1984 fue a hacer labor de convencimiento en el nombre de Dios para que no demandaran estas 600,000 personas que no tenían ni siquiera hospital y no se viniera bajo esta empresa que era la que había hecho muchas donaciones a Agnes Bocasio. Circunstancia que devengó que una de las mayores tragedias del país se solucionara con 8 consejeros de la empresa condenados a 2 años de prisión. A 2 años con 600,000 muertes. Y al pago de unas multas que oscilaban entre 8,000 y 10,000 euros. Por su parte, la corporación, propiedad al 51% de un grupo de estadounidenses, pactó una indemnización de $470 millones que fueron a parar al bolsillo de los políticos, mientras los heridos tuvieron que pagarse los suyos propios, los elevados gastos médicos, ya que la empresa no se los pagaba. Ay, muchas gracias, mi querida Lucia hermosa. Precisamente ese es el tema del percunario, donde la labor de la misionería es especialmente oscura. Resulta imposible calcular con exactitud cuánto dinero llegó a acumular la congregación, porque nunca lo han hecho saber. Nunca han permitido que se les haga una revisión de entradas y salidas de dinero. Cómo se gastan, cómo se reciben, cómo se entregan y quiénes son sus proveedores de medicamentos. Lo intentó el semanario alemán Stern, pero el gobierno se negó a facilitar los datos, alegando que se trataba de información absolutamente confidencial. Lo intentó la Hacienda británica, pero esta vez fue Banca Vaticana. O sea, si no es una cosa, es la otra. O sea, intentó uno y le dijeron que no. Bueno, lo intentamos por otro. No, ¿qué crees? Que ya está en el Vaticano. El Vaticano no puede revelar sus inversiones. Oye, pero ¿quién te da el dinero? Tampoco lo puede revelar. Ah, chingada madre. Y luego dice aquí, institución a la que fueron transferidos fondos de la comunidad tras el fallecimiento de Agnes Bocasio, Teresa de Calcuta, quien se opuso a establecer el entuerto, hijos de su madre, en el ya mencionado club de los execrables. Recoge las palabras de una ex trabajadora de la orden en el barrio neoyorquino del Bronx, que cifra en $50 millones la fortuna de las misioneras de la caridad, solo en Estados Unidos. Oigan, si es cierto, ya tengo mi Spotify y mi podcast, les va a encantar. Estoy en Spotify como Aline Muñoz, Un Minuto en la Historia, y justamente lancé el martes uno muy bueno de 1000 maneras de morir de los presidentes de México. Está buenísimo. Hay uno que sí se voló la barda y mandó todo su cuerpo a diferentes partes de México. Así que léanlo, escúchenlo. Cuando estén cocinando, chicos, ayúdenme. Cuando estén en el carro, cuando se quieran reír, porque este me quedó muy chistoso. Así que escúchenlo. En Un Minuto en la Historia en un minuto. También está, por supuesto, el himno nacional, que está hermoso. ¿Quién fue? Ay, no les voy a decir quién fue, para que escuchen el podcast, es buenísimo. Uno de nuestros presidentes mandó las entrañas, el corazón, mandó casi todo su cuerpo a diferentes partes del mundo, de México. Muy cagado. Entonces,
Estas son las declaraciones que le han hecho a Agnes Bocachú y que por parte del Vaticano jamás se ha dado a conocer cuánto es el dinero que ha tenido como beneficio. ¿Cuál fue el beneficio de nuestro angelito del infierno? Pues mantener a toda su familia, obviamente. Y dice aquí, conversación entre la misionera y un enfermo terminal de cáncer que agonizaba en uno de los hospicios. Escuchen esto, por favor. No está en la aplicación de Apple, de podcast, querido Patito, de podcast. ¿No será Obregón? Tenemos el brazo. ¿Fue Obregón? No fue Obregón. No hubo otro peor. No, Obregón nada más de un brazo, el otro se la mamó. Lo tienen que escuchar, está muy bueno. Ahí les va. Conversación de una misionera, entre la misionera y un enfermo terminal de cáncer en sus lugarcitos estos para ayudar a la gente. Está sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús debe estar besándote. Por favor, madre, dígale que pare de besarme, me duele mucho, siento dolor por todos lados, ya no aguanto. Pero esta vez su palabra, la de un nadie, no se hizo verbo. Paradójicamente, cuando por su salud era la doliente, no resultó ser tan partidaria del sufrimiento. En 2 ocasiones visitó sendos hospitales de California en el 91, cuando fue tratada de una neumonía, y en el 97 debido a problemas cardíacos. Según un estudio publicado por investigadores de las universidades canadienses de Ottawa y de Montreal, la religiosa se van a morir. No fue Santana, fue otro. Se van a morir con esto. No mames. ¿Cuánto se puso mal la Madre Teresa de Calcuta? Recibió cuidados paliativos en los últimos años de su vida por los mejores hospitales del mundo. Dice, la incongruencia se debe a que la Madre Teresa apreciaba el padecimiento siempre, y cuando el enfermo fuera pobre, y ella estaba muy lejos de serlo, porque ella pobre no era. Ya hablé del Papa, Belino, vas entrando. Fue Miramontes, no fue Miramontes, Adolfo. Nosotros sufrimos con caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que Dios, quien tiene el control, y podemos confiar plenamente en Él. Dijo, y su palabra se hizo verbo. Y nunca le dio un pinche paracetamol. ¿No se la mamó? No. Bueno, tienen, este es uno de los pocos textos, pero ustedes tienen que entrar justamente a este video que les acabo de decir. Está buenísimo. Si hubiera dejado morir entonces, pero no iba a dejar morirse, Ileana. Tenía todo el dinero del mundo, estaba en los mejores hospitales y aparte iba por ella en avión, en helicóptero, en avión, en lo que fuera. Tuvo los mejores paliativos en el mundo. Sin embargo, dejaba morir a la gente. Peor que los del IMSS, Mariflush. Peor que los del IMSS. Porque tú, ¿no? Pero eso no lo dicen porque no le corresponde al Vaticano. Pero hay mucha gente que lo vivió y que no nada más que haya sobrevivido, sino gente que no metía ahí hola Susette hermosa, no metía a sus familiares ahí porque sabían que iban a morir. Y otros que realmente querían que muriera su familiar, iban y los metían ahí. Ay, claro, pues es que es así es. Nosotros nos llevamos por la imagen. Les voy a contar algo sobre la imagen y para cerrar este hermoso live, pero les voy a contar una cosa que a mí me sucedió. Y fue algo muy triste, porque yo siempre me gusta mucho ayudar a la gente, pero no les doy dinero porque el dinero no lo regalen jamás. Siempre tienen que hacer trueque con el dinero. Nunca lo regalen. Si hay alguien que lo necesita, denle de comer. Denle una torta, invítenlo a comer, denle unos tacos. Llévenlo a un restaurante que se siente y ustedes pagan la cuenta y se van. Que él coma, pero nunca
no lo hagan, regalen su dinero. ¿Qué sucedió? Dice María, ¿habría sido Miguel Barragán? Sí, fue Miguel Barragán, exacto. Y les voy a decir, un día, por la Ciudad de México, me encontré a una persona que traía, bueno, estaba el pobre hombre con sonda, traía una sonda que daba y se veía que estaba ahí en una bolsa como algo horrible, parecía que era pipí, pero era como color verdoso, espantoso, una bolsa colgándole y se decía que estaba conectado, horrible, que necesitaba sus medicamentos y todo esto. Tenía algo en el pie, que parece que tenía como gota o algo así. Y cuando vino y me pidió dinero, le dije, no tengo dinero, pero en eso traía unos sándwiches que iba a llevar a mis hijos y le convidé 2 sándwiches. Le dije, toma 2 sándwiches y una botella de agua. Y me dijo, no te estoy pidiendo comida, te estoy pidiendo dinero. Le dije, es que te estoy diciendo que no tengo dinero, pero tengo 2 sándwiches que acabo de hacer y te lo juro que son deliciosos, son para mis hijos, pero te los doy a ti. Y te doy una botellita de agua que sé que debes de estar sediento. Me los aventó en la cara. En fin, me fui, ¿no? Sin juzgar ni mucho menos. Así. Me voy dando cuenta que este hombre era una imagen que sacaba dinero y sacaba mucho dinero. Mucho. Resulta que él se desmontaba a la vuelta de la calle, había un Oxxo, entraba, y ahí se desmontaba todo, y salía caminando como si nada, con una polo, un pantalón de mezclilla, zapatos súper chingones, ¿no? Caminando. Y yo dije, con la cara lavada, este güey no era el mismo cabrón. Ay, con una maleta de Adidas, se los juro. Eso hacen cuando hacemos fila para cruzar USA con recetas falsas y padecimientos. Pero ¿saben por qué lo hacen? Lo hacen porque existimos gente que les damos dinero. No les den dinero. Ustedes están perdiendo su luz de recibir. Su luz de recibir. Este es un proceso y lo hacían desde los mexicas. El trueque. Siempre tiene que haber algo que ustedes den y les tienen que dar algo a cambio. Y en este caso, tú les das comida y recibes un gracias. Pero nunca den dinero. Nada de valor. Tiene que ser para su sustento. Siempre grábenselo. Es por sustento. Y ustedes van a ayudar a que estas personas trabajen. Se los juro que estaba más fuerte que yo. Se los juro que podía ser albañil sin problemas. Sin problemas. Con todo el respeto a los albañiles que trabajan un chingo, son súper fuertes y son encabronadamente trabajadores. Con todo el respeto, de verdad, esas personas son más fuertes que nosotros. Entonces, con esto que les estoy contando, la imagen hace que tú les creas todo lo que te dicen. La imagen es lo que hace que jales a la persona. Gracias, mi Oswald, por tus regalitos hermosos. La imagen es lo que hace que te compensen a ti, porque nosotros nos compensen con los ojos. Vemos un excelente platillo para cenar y ¿qué te enamora? Lo rico que se ve, ¿no? Así es. Nosotros nos enamoramos de la imagen. A nosotros nos convencen con la imagen. Dejen de convencerse con la imagen. A veces las personas que más necesitan no se visten así. Las que más necesitan, es más, hasta ni te piden dinero. Te dicen, oiga, mire, no me dé dinero, ¿podría acompañarme a la farmacia y comprarme este medicamento? Lo necesito. A esos les crees. A esos sí les crees. No les crees a estos que andan así porque una persona que realmente está enferma no hace eso. Porque tiene moral. Porque dice, estoy enfermo.
no me voy a postrar a que la gente tenga lástima de mí porque realmente estoy enfermo. Cuando realmente estás enfermo, no te poches para que para que la gente sienta lástima. Cuando estás enfermo, te sacas todo lo que puedas y trabajas y le chingas. Y aparte de todo, cuando sí necesitas un medicamento, le dices a alguien que te lleve a la farmacia. De veras, así es como lo hacen los niños. A los niños los tienen drogadísimos. Ay, muchas gracias, Isabel querida. Así que se los digo de todo corazón, no regalen su dinero. Si van a ayudar a la gente, invítenle un taco. Y entonces, con ese taco que ustedes den, van a decir que se multiplique 7 veces 7. Todo mi buen saber. Para ti, tu buen salud. Siempre. Que se multiplique 7 veces 7. Para ti tu buen saber, para ti tu buen salud. Para ti tu buen saber, para mí mi buen salud. Siempre deben de decir así. Nunca, jamás regalen su dinero. Amigos, espero les haya gustado mucho. De verdad que son un boom. Recuerden seguirme en Spotify. Se van a reír mucho. Está buenísimo el podcast. Ya llevo como 9 capítulos. Ahí van a escoger el que ustedes quieran. Y nos vemos el próximo jueves. Recuerden, en YouTube están todos los lives si se los perdieron. Si no llegaron temprano, este estuvo muy bueno. Live Aline Muñoz. Se pueden... ¡Ay, qué bonita corona! Gracias, Dorian hermosa. Muchas gracias por sus regalos, por cierto. Muchas gracias. Y nos vemos el jueves en el siguiente live. Instagram, Aline Muñoz con doble Z. Kwai Aline Muñoz, por supuesto. Facebook, Aline Muñoz Oficial. YouTube, Aline Muñoz. Y ahora ya en Snapchat. Los quiero mucho. Muchas gracias. Y como siempre digo, seguro esto no lo sabían. Los quiero, muchachos. Próximamente un invitado desde los tribunales. Próximamente vamos a tener a un invitado muy importante. Se van a morir por saber quién es. Pero se los voy a decir mejor en un live. No, en un video. Adiós.